hayan escrito, si entre todo eso encontramos un concepto puntual, claro, es válido. Si se contó toda la vida, pero no está, digamos, por más que haya 2 hojas de desarrollo, no es válido, ¿sí? Porque la consigna solicitaba eso. Nosotros en la unidad 3 empezamos viendo la semana pasada una introducción a la unidad con Bauman sobre globalización y también modernidad líquida, que es el otro texto de Bauman. La idea es poder contextualizar estos problemas en relación a lo que nos pasa también en la región, ¿sí? En nuestro país y en la región. Así que vamos a ver un poco de sociología, o sea, desde la mirada sociológica acerca de algunas problemáticas en Argentina y después también algunas cuestiones vinculadas a Latinoamérica. Ahora vamos a trabajar primero, vamos a ver algunas ideas claves de Gabriel Kessler, que es un sociólogo argentino contemporáneo. Uno de los textos que él trabaja tiene que ver con las desigualdades y toma el concepto de desigualdad para hacer un corte histórico en Argentina respecto al acceso a salud, vivienda y educación. Así que es interesante porque es un análisis comparativo y con datos puntuales va analizando respecto a qué nos pasa, digamos, en el país o en ese periodo histórico que él toma en cuanto al desarrollo de estos temas vinculados a políticas de inclusión y cómo la desigualdad como un concepto, él habla de la desigualdad como un concepto sociológico, lo podemos ver respecto a lo que pasa actualmente. Yo voy a poner el video, vamos a escuchar parte de una conferencia que él desarrolla en el marco de una diplomatura vinculada a temáticas de sociología en Latinoamérica. Él habla acá acerca de las desigualdades. Vamos a ver una parte de la conferencia, luego vamos a desarrollar. No estoy segura si vamos a poder terminar las 2 horas de clase, porque la verdad que yo estoy bastante complicada de salud. No pude avisarles antes, por eso es que igual vine para no cancelar en este momento. Pero bueno, vamos a ver un momento la conferencia, luego desarrollo y veremos hasta dónde podemos llegar, ¿sí? Sí, está bueno que uno pueda tener una mirada sobre América Latina. Y ahí la pregunta sobre la desigualdad. Que es una pregunta clásica de América Latina. Me parecía también que, por un lado, el tema había cobrado mucha centralidad en el espacio público. No era así hace 20 años y empezó a ser, fue como una marca, como una promesa de los gobiernos postneoliberales. Pero también me parecía que intelectualmente, desde mi punto de vista, era una deuda de América Latina, en términos académicos, y sobre todo de nuestra disciplina, sociología, antropología, comunicación, ciencias políticas, de tener una teorización propia sobre la desigualdad. Yo siempre, y es una cosa que me interesa, yo trabajo también como dirigiendo una serie en siglo XXI sobre teoría, y me parece que hay como huecos, no huecos, pero hay como una autolimitación nuestra, digo, como latinoamericanos, en la contribución teórica en algunos temas centrales, y desigualdad es una de esas. Entonces, la pregunta sobre la desigualdad me interesó mucho, y sobre todo, ahí me interesan algunas cuestiones más estructurales, como está en este libro, La nueva estructura social de América Latina, pero también me interesa eso por otros caminos, la cuestión, sabemos, es más subjetiva, o sea, las reacciones frente a la desigualdad, todo ese aspecto que es muy interesante
sobre el aspecto más, llamémosle, subjetivo, cultural de la desigualdad. Y eso yo creo que ahí fue algo donde las ciencias sociales latinoamericanas, desde mi punto de vista, dejaron un cierto sabor a poco, como que no hemos avanzado tanto en eso, y yo creo que en parte porque no es un tema fácil de tratar desde el punto de vista para el trabajo más cualitativo, etnográfico, en particular porque no es tanto una categoría muchas veces nativa, desigualdad, hay problemas, si quieren después avanzamos en la investigación. Entonces me interesa trabajar la desigualdad desde tratando de ver si hay como algunas aristas nuevas, y de ese lado yo había dado clases en Estados Unidos en el 2016 sobre temas más estructurales, y ahí quería trabajar sobre la cuestión de las reacciones frente a la desigualdad, y de algún modo, porque fue un tema bastante tematizado cuando empieza a ser el fin del ciclo post-neoliberal, cuando el fin del gobierno del kirchnerismo, lo que pasa en Brasil, etc. Pero ahí creo que, por alguna razón, pero si quieren después avanzamos, lo transformé de algún modo y ahí es proyecto con Gabriel Bomaro, creo que habló la reunión donde Gabriel estuvo en el conversatorio, en la cuestión de la polarización política, que después podemos charlar de eso, que para mí tiene algo que ver, o está muy imbricado, no solo temporalmente, a las preguntas sobre desigualdad. Pero también, como volviendo a lo central, creo que también hay un interés por supuesto, nosotros somos unas ciencias sociales muy, comparado a otros países, en Argentina y en América Latina, pero en nuestro país particular, muy interpelados por la cuestión pública, lo cual celebro. A veces nos saca un poco desde el punto de vista, pero estamos muy interpelados por los problemas públicos, y creo que algo hemos contribuido, por lo menos, a visibilizar distintas facetas de la desigualdad. No sé si a solucionar, tampoco le pido tanto a la sociología, a mi disciplina, pero creo que hemos contribuido a que bastantes facetas, bastantes temas que estaban más eclipsados, invisibilizados en el espacio público, comiencen a formar parte de la conversación pública, y también que nuestras explicaciones sean también las explicaciones que circulan en la sociedad. Entonces creo que es un tema que tiene todavía muchas aristas interesantes para tratar, y creo que eso también es un llamado a las y los estudiantes a que cruzar desigualdad con distintas facetas es muy interesante. Dejo ahí para no ser tan largo, pero seguimos. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Bueno, nuestra siguiente pregunta iba justamente a esas reacciones ante la desigualdad. Bueno, no sé si se logró escuchar acerca del por qué Kessler habla sobre la importancia de trabajar el tema de la desigualdad. Cuando él introduce el tema, en este caso hay un libro de él publicado en el 2014, toma como la década para hacer el análisis un periodo de 10 años que va del 2003 al 2013. En ese momento, como ejes de ese análisis para hablar de la desigualdad, toma acceso a la educación, a la salud y a la vivienda en la Argentina. Entonces analiza cuáles son las políticas públicas en relación a estos temas para ver desde acá qué es lo que fue pasando y haciendo una comparación con otros periodos históricos, ¿sí? Entonces, cómo se construye desde ahí el concepto de desigualdad, ¿no? Y cómo desde el Estado se garantiza o no las posibilidades a los distintos sectores. ¿Qué es lo que dice Kessler? La sociología debiera aportar justamente a la fundamentación y al análisis de por qué algunas problemáticas son prioritarias en determinado momento histórico. En este caso, él dice que la desigualdad, por lo general, se viene abordando desde las causas que la provocan, pero no el tema en sí. O sea, siempre hablamos de por qué existe la desigualdad, ¿no? Y en distintos momentos estuvo relacionada a conceptos, por ejemplo, en algún momento en relación a la pobreza, ¿sí? Específicamente a la pobreza, específicamente
al acceso a algún tipo de servicios básicos, por ejemplo. En algún otro momento, en cuanto al análisis acerca de la desnutrición infantil o las problemáticas vinculadas al fracaso escolar. Sin embargo, lo que él dice en este libro es que la desigualdad es en sí un tema mucho más amplio que desde el cual conceptualmente, desde ahí, se derivan otras situaciones, pero que habría que analizar sociológicamente desde lo estructural. O sea, volvemos a esta idea de Marx, ¿no? ¿Qué pasa con la estructura social en la cual ya está instalada de por sí la desigualdad? ¿No? No pasa solamente por ver, por ejemplo, el tema de las clases, por ejemplo, el tema del acceso a la vivienda, sino que hay una cuestión estructural que más allá de las políticas públicas que puedan o no tratar de equiparar la situación, permanece e incluso en muchos casos se va enfatizando esa desigualdad, porque como vimos en Marx, estas condiciones estructurales luego tienen que ver con la superestructura, ¿no? Entonces, eso que sucede a nivel económico se sostiene, se enfatiza en lo ideológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que hay ciertas desigualdades que ya están asumidas. Así como vimos en la época feudal, por ejemplo, actualmente también hay ciertas desigualdades que son normalizadas, ¿no? Porque esto, bueno, siempre funcionó así. Si no formo parte de un determinado sector, si no soy empleado público, o sea, no cabe dentro de mis posibilidades, por ejemplo, aspirar a una vivienda, ¿no? Porque tengo que reunir determinadas condiciones. Y esto no se cuestiona, ¿no? Ya está establecido. Entonces, lo que él hace es hacer un análisis estructural acerca de la desigualdad y desde ahí podemos verlo también desde lo que pasa en la superestructura. Kessler dice que el estudio sobre la pobreza estuvo reducido a un grupo más que a los procesos que la ocasionan, ¿no? O sea, decimos, en tal sector podemos ver condiciones vinculadas a la pobreza. Vamos y hagamos una investigación y para eso hacemos entrevista, encuesta, no sé qué, en un asentamiento, en una determinada comunidad, en un determinado lugar. Entonces la pobreza se estudia, según él, de una forma reducida y que además estancada en los grupos, ¿no? Entonces decimos, este grupo de pobres, ¿no? Este grupo de esta comunidad, de esta edad, mujeres, niños, niñas, ¿no? Y entonces se vienen haciendo este tipo de estudios, pero que no se indaga acerca de los procesos que la ocasionan, ¿no? O sea, no es que el pobre está ahí. Yo justamente tomé junto con ustedes la semana pasada, tomé parcial en otras dos facultades, y una de las consignas decía analizar una frase, y la frase era, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Que es algo que por ahí se escucha. Incluso para mí, digamos, desde mi perspectiva, era como demasiado sencilla la consigna porque me parecía obvio decir desde dónde vamos a analizar eso con la sociología y qué es lo que podríamos interpelar, digamos, desde la sociología respecto cuando se dice esta frase. Sin embargo, sorpresivamente, un porcentaje alto de las respuestas dicen, estoy de acuerdo con la frase porque si yo no me esfuerzo voy a ser pobre. Estoy de acuerdo con la frase porque la gente es vaga. Estoy de acuerdo con... Entonces, cuáles son las condiciones que realmente el Estado debería poner al alcance del ciudadano para poder salir de esa situación. claro, la idea era justamente
de algún modo empezar a pensar en esto que dice Kessler, o sea, no estamos hablando de la pobreza o de el pobre, de la persona, sino de los procesos que la ocasionan, ¿no? Estamos hablando de Marx, o sea, hicimos hincapié muchas veces en esta, que cómo la cuestión estructural que funciona de un determinado modo en una sociedad, y que incluso vimos la clase pasada que es a nivel global, porque no tiene ni siquiera que ver solamente con el país o con la región, sino que hay aristas que son globales en este momento, generan este tipo de problemáticas, ¿no? Y este tipo de problemáticas, pero que ahí, bueno, pude ver cómo realmente eso va calando en nosotros y va generando también posturas, ¿no? Entonces, eso que pareciera por ahí desde algún lado una cuestión casi evidente de cuestionar, digamos, de interpelar, de charlar por lo menos acerca de este tema, de tener una posición, en realidad para mucha gente no es tan así, ¿no? O sea, está normalizado, está visto como que efectivamente ahí se entiende cómo es que algunas frases, algunas palabras, algunos eslogan, algunas frases tiradas al aire realmente llegan a un gran porcentaje de la sociedad y son asumidas, son compradas, digamos, sin que medie algún tipo de reflexión, de análisis, por lo menos de diálogo, ¿no? De ponernos a pensar, bueno, ¿será así o no será así? Por eso también es que en épocas de campaña electorales, algunas frases, algunas palabras quedan, ¿no? Entran, tienen asidero, digamos, en la sociedad, porque lo que nos está faltando es este proceso, digamos, intermedio de poder pararnos a pensar, a reflexionar, a ver qué situaciones, qué factores están involucrados en ese tipo de afirmaciones, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil, por ejemplo, afirmar algo, una frase hecha, un latiguillo y repetirlo, acompañarlo con una imagen, con un grito, con una cosa, mucho más hoy por las características de los medios de comunicación, ¿no? Donde un TikTok, por ejemplo, puede viralizarse rápidamente, puede llegar y tiene más impacto que el hecho de poder sentarse muchas veces con un estudiante de secundaria, por ejemplo, y conversar de estos temas, ¿no? Tiene más impacto esa llegada audiovisual inclusive, ¿no? Por ahí los que pertenecemos a generaciones anteriores, tenemos otros modos de comunicarnos, otros modos de relacionarnos con el conocimiento, otros modos de abordar la información. En cambio, las nuevas generaciones, y esto que hablamos la clase pasada, ¿no? La idea de lo rápido, de lo efímero, de que si inclusive cuando están viendo un video, si dura más de 3 minutos ya se pasa al siguiente, ¿no? Entonces, la forma de llegar a determinados grupos en la sociedad es esta hoy, ¿no? Actualmente. Entonces, no es casual que algunos tipos de posicionamientos ideológicos hayan llegado, ¿no? A veces podemos por ahí preguntarnos o alarmarnos de cómo determinados personajes hoy llegaron y se instalaron, pero cuando empezamos a analizar estas formas, por ejemplo, de comunicación, estas formas que se construye el conocimiento, estas formas en que la sociedad se fue globalizando y prima la cuestión de lo efímero, de lo rápido, de lo flexible, de esta idea de ser feliz, digamos, como si muy unida además a una sociedad de consumo, unida además a algunas prácticas inclusive hasta violentas, entonces ahí podemos entender por qué llegan, ¿no? Entonces, por eso es que Kessler dice que se habla del problema señalando, nominando, es decir, poniendo nombres,
¿no? Porque conceptualizamos, ¿no? En algún momento hablamos de pobreza, en algún momento hablamos de otros términos, pero no se habla tanto de los procesos que la ocasionan, ¿sí? Para Kessler, dice que el abordaje de la cuestión social tiene que ser desde la desigualdad. Esto está relacionado a una noción relacional. ¿Qué significa esto? Reinscribir, por ejemplo, a la pobreza en la dinámica social como un subproducto de las inequidades. O sea, no es en sí el tema de la pobreza, ¿no? No es en sí el grupo a estudiar, no es una investigación empírica a la cual nos acostumbramos en mucho tiempo desde distintas fundaciones, organismos internacionales y demás, donde nos dicen el índice de la pobreza es tanto, el porcentaje de mujeres, porcentaje de hombres, por región, por género, por edad, sino más bien para Kessler esa cuestión social debería ser entendida de manera más amplia como un subproducto de las inequidades, ¿sí? Es una más dentro de lo que pasa en la cuestión social cuando hablamos de inequidades. Kessler habla acerca de cómo en la década de los 80, ¿no? se denominó la década perdida, que tuvo que ver con un estancamiento económico. En los 90 asistimos a la retracción del empleo, la precariedad laboral, la inestabilidad, ¿no? Una serie de condiciones vinculadas a la pobreza. Esto generó, o sea, si vamos viendo a lo largo del tiempo, los 80, los 90, generó una desigualdad, ¿no? Que decantó en una protesta y en una acción colectiva que nos llevó a una crisis en el 2001, ¿sí? Entonces, no es que comienza o no es que esos hechos, como vimos anteriormente, se producen específicamente un día determinado, ¿no? No es que los hechos tristes del 2001 en diciembre, las imágenes que tenemos, el accionar de las fuerzas policiales y todo lo que pasó, los muertos y demás, saqueos, no es que suceden puntualmente en ese momento, ¿no? Sino que viene de todo un proceso por el cual se fue avanzando en la precarización laboral, se fue avanzando en las condiciones de desigualdad, pensemos en la década de los 90, por ejemplo, qué pasó con la educación, qué pasó con las escuelas técnicas que pasaron a ser provinciales. No es solamente descentralización, sino que eso significa también desfinanciamiento, ¿no? ¿Qué pasó con una ley en los 90, una ley de educación que modificó o pretendía modificar la estructura? Entonces, desde ahí, ¿qué pasó con el acceso de la docencia, por ejemplo? ¿No? Entonces, y veníamos ya de los 80 con una situación compleja, con un país tratando de volver, tratando de recuperar económicamente todo el saldo que dejó un proceso de dictadura militar. Entonces, el retorno a la democracia también era una situación compleja, una situación de inflación. Por ahí quienes recuerden lo que pasaba en los 80, Alfonsín y demás, la crisis económica era fuerte y por más que había un objetivo claro de restablecer la democracia, derechos humanos y demás, era muy difícil sostener y manejar todo lo que había quedado luego de la dictadura.
Entonces, se llama la década perdida, algunos autores ya le llaman a la década de los 80 como la década perdida. En los 90 asistimos a un liberalismo que fue de a poco también rompiendo con los lazos sociales, o sea, que impactó económicamente y que vimos los frutos en el 2001, ¿no? Cuando llegamos a niveles muy altos de pobreza, de desnutrición infantil. De hecho, hoy en educación a veces analizamos también qué pasa con estos jóvenes que nosotros hoy estamos recibiendo en las aulas y que son fruto del 2001, por ejemplo, ¿no? Porque en este momento estamos trabajando con estos jóvenes y que hay un porcentaje importante que tuvieron en esa época, por ejemplo, desnutrición infantil y cómo impacta eso hoy en las posibilidades de educarse que tienen o no. Entonces, desde ahí, pensar, ¿no? Cómo desde la sociología es importante analizar los procesos, ¿no? No podríamos solamente decir hoy vamos a hablar acerca de la pobreza, como si podríamos hacer un recorte y ponerle nombre y apellido, ¿no? A un determinado grupo, sino que, como dice Kessler, es necesario enmarcar en los procesos que la ocasionan. Desde ahí él va haciendo ese análisis, ¿no? Que lo va haciendo en cortes históricos. Y él dice que la desigualdad no se puede medir solo por la distribución de la riqueza, no pasa solamente por ahí, sino que hay dimensiones como el acceso a la salud, la educación y la vivienda, porque eso tiene que ver con el acceso a la justicia también, ¿no? Respetar la diversidad y también desde ahí ver cómo aparecen nuevas demandas, ¿no? Estas son básicas, acceso a salud, educación y vivienda son básicas, pero también analiza la forma en que van apareciendo nuevas demandas. Para Kessler, el problema es público, ¿sí? O sea, nadie discutiría hoy que esto es un problema. Está establecido, es un problema. Ahora, si bien es un problema, necesitamos ver cuáles son los indicadores necesarios para que esto se instale como un problema real, ¿no? Que salga de algunas estrategias pasajeras, digamos, o de algunas plataformas electorales o de algún tipo de parche para entender realmente al tema como un problema de carácter estructural y que debe ser sentido como un problema público. Esa preocupación tiene este sustento que es estructural, por lo tanto, no siempre es abordado, porque por más que se pretenda asistir con algunas estrategias puntuales, políticas públicas y demás, no es fácil modificar la estructura, como ya vimos con Marx. Ahora, él dice que desde la sociología a veces no tenemos categorías de análisis para poder abordar el tema. ¿Por qué? Porque estas categorías de análisis deben ser construidas y se construyen en función de lo que está pasando, en función de la realidad, en función de la producción del conocimiento de la época. Entonces, cuando el tema no es considerado como problema público, muchas veces no entra dentro de la agenda, ¿no? de temas a reflexionar. Esta preocupación para él tiene que ver con también pensar en la igualdad de posiciones, en la igualdad de oportunidades. O sea, más que
analizarlo solamente desde una arista económica, ver cuáles son las posibilidades en cuanto, bueno, en este caso, en este libro él habla de estos tres tópicos, ¿no? Educación, salud y vivienda. Eso si los vemos uno por uno, ¿no? Que muchas veces podemos pensar, por ejemplo, educación, el acceso a la educación es un derecho universal a partir de la modificación de la ley, es obligatoria la educación hasta el nivel secundario, se amplió también el acceso desde el nivel inicial. Bueno, en la letra, digamos, está, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las condiciones reales para que eso se haga concreto? ¿Sí? Si bien está establecido por ley, ¿de qué forma hoy un estudiante que vive, no sé, en un espacio rural, realmente cuenta con las condiciones como para llegar hasta la secundaria? ¿O quiénes son los que pueden llegar? O sea, a lo mejor una escuela primaria es más probable que lo puedan hacer porque están distribuidas y porque en muchos casos, en zonas alejadas, por ejemplo, hay escuelas albergues. Pero, ¿qué pasa con el niño o niña que sale de séptimo grado? O sea, quien tiene posibilidades se trasladará, le alquilarán una pieza en el pueblo más cercano donde exista una escuela secundaria. Y quienes no, eh, no podrán hacerlo. Entonces, concretamente, ¿cuáles son las condiciones reales para que cada uno de estos, que parecen derechos universales, realmente se haga realidad? ¿No? Entonces, por eso es que él analiza cómo, por ejemplo, en la educación, no solamente, además de la base estructural, no solamente basta con que exista la escuela, digamos, como edificio, sino las condiciones para que las personas accedan a la educación. Por ejemplo, también en relación a cuáles son los recursos, o sea, hablar del transporte. ¿Qué pasa con el transporte en zonas, en escuelas rurales, donde obviamente los docentes no son del lugar, ¿no? Entonces, los docentes se trasladan desde la capital hasta el interior. Hay lugares en los cuales tienen un transporte para subir el domingo y bajan el miércoles, sube otro grupo el miércoles y baja el viernes, ¿no? O tienen que estar toda la semana. Entonces, ¿qué pasa cuando ese docente se enferma? ¿Qué pasa cuando tiene algunas dificultades familiares y empieza a faltar? ¿No? No hay posibilidades de reemplazo. Hay escuelas rurales donde a veces puede pasar un año completo sin reemplazar a un docente, ¿no? O bien, inclusive, cuando no tienen la posibilidad de cubrir las horas porque nadie quiere viajar hasta ese lugar, terminan, o sea, yo he visto compañeros, por ejemplo, de mi carrera, dar inglés de primero a tercer año, cuando nosotros no tenemos ningún alcance de título para hacerlo, ¿no? Y bueno, estaba en una escuela rural de La Puna, como no había nadie más que lo haga, el director le ofrece que ya que estaba, que dé inglés. Nosotros en nuestro plan de estudio tenemos inglés, pero es obviamente un inglés básico que yo no podría ni saludarlos a ustedes en inglés. Sin embargo, el profe daba inglés de primero a tercer año. ¿Qué es lo que enseñaría? No sé. Pero entonces, ¿cuáles son las condiciones reales que van más allá solamente del edificio, digamos, ¿no? Sino de qué modo se garantiza iguales condiciones de acceso a los distintos grupos? ¿Qué pasa con estas escuelas donde, por ejemplo, tampoco llega muy a menudo la supervisión, ¿no? Sabemos que hay equipos de supervisores, pero que no es tan sencillo ir a ciertos lugares directamente, o no se hace tan seguido, o casi como que no se hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa al interior? ¿Quién decide? ¿Qué pasa con escuelas donde suspenden las clases, ¿no? ¿Y qué pasa con esas comunidades?
Bueno, yo hace varios años trabajé en algún momento en una escuela secundaria rural y en algún momento tomé conciencia cuando una estudiante que era la abanderada en quinto año me pide que le ayude a hacer una nota para hacer su preinscripción en medicina. Y ella me decía que estaba convencida de que iba a estudiar medicina porque era la abanderada del colegio. Sin embargo, para mí era una estafa el título que tenía porque en realidad no estaba en condiciones de hacerlo. En un colegio donde constantemente llegábamos y nos decían, no, profe, hoy cerramos porque no hay agua, hoy cerramos porque esto, hoy cerramos, nos mandaban un mensaje, hoy no vengan por tal cosa, suspendemos, nos vamos, jornada, y bueno, y la decisión quedaba en un director, digamos, ¿no? Eh, con horas que no se cubrían, con exámenes que no se tomaban, o sea, toda una serie de condiciones que obviamente hacían que el egreso de las personas, de algún modo, no se equiparaba a la situación de la preparación que tienen otro tipo de estudiantes en otros lugares y en otras condiciones, ¿no? Entonces, y el sistema y el Estado, es como que todos miran para otro lado. Sabemos que esto pasa y sin embargo, una chica de 17 años sale con la ilusión diciendo yo soy abanderada, por lo tanto debería obviamente de estar en condiciones de ingresar a la carrera que quiera. Sin embargo, más de una vez las conversaciones decían, profe, no se preocupe mucho porque la mayoría de los chicos acá se quedan acá porque trabajan en la finca. Entonces, ¿para qué le insiste tanto? ¿Que por qué les toma de nuevo recuperatorio? ¿Que por qué los vuelve a desaprobar? Si de algún modo nos decían, póngale el 6, ¿no? Porque las expectativas respecto a la continuidad de estudios de estos grupos no existía, ¿no? Era como que, bueno, total, para ir a la finca no necesitan más formación que, mm, me dijeron en algún momento, no los complique si el título secundario para ellos es solamente el logro de la familia que venga al acto y reciba el título. O sea, era una cuestión, sí, sí. Sí, y volvemos a esta idea acerca de la estructura, ¿no? Porque nos pasa actualmente, por ejemplo, en los profesorados, que cuesta mucho cubrir las horas porque el docente que entra como suplente por cuestiones administrativas, económicas y demás, puede pasar todo el año sin cobrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, o bien no se puede llamar para cubrir, o sea, existe toda una serie de condiciones que hacen que quien se desempeña no lo hace en la mejor manera. O sea, alguien que está trabajando y pasan los meses y meses y no cobra, seguramente no está en iguales condiciones que quien cuenta con todo lo necesario para dar clases, para invertir, para formarse, para comprar lo necesario para llevar adelante su trabajo como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, alienación, ¿qué les parece? Respecto al trabajo, dicen, respecto a la tarea docente. No se siente valorado e identificado con su tarea, dice la compañera. Em,
Sí, pensemos también cómo está organizada el ejercicio, ¿no?, de la tarea docente. Hay algunas cuestiones que todavía no llegamos a demandar del todo, porque también pensemos cómo nace la docencia, ¿no?, vinculada a estas cuestiones inclusive hasta de género, ¿no? Femeninas, por ejemplo, las mujeres como que tienen más condiciones para ser docentes, se equipara la figura con la madre, esta idea del cuidado, de la protección, que también de la vocación, ¿no? Entonces, ¿cómo esto interpela a la persona que ejerce esa práctica? O sea, el que, no sé, el arquitecto que dice, a mí no me pagaron, yo dejo el edificio a mitad y me voy. No me pagaron. Es distinto el modo en que quien ejerce la práctica es interpelado socialmente. O sea, hoy si los chicos no tienen clases, ¿qué es lo que decimos? Es culpa del docente que hace paro, ¿no? O cómo esta docente que está en primer grado no va a tomar conciencia de que necesita enseñarles a leer y escribir a este grupo de chicos, que qué va a pasar con estos chicos. Incluso la misma docente lo piensa, ¿no? Uno piensa, ¿qué pasa si no voy? O sea, yo, qué sé yo, hoy iba a faltar, pero digo, el lunes tampoco hay clase, después hay una jornada, después pasa esto, después pasa lo otro. Entonces, en otras profesiones, uno dice, si tengo que faltar un mes porque tengo problemas de salud, falta un mes. Entonces, hay que ver también cómo es el ejercicio de la profesión, ¿no? Pero volvemos nuevamente a estas cuestiones, como dice Kessler, los procesos que la ocasionan, ¿no? No hablar del problema en sí, sino de los procesos que ocasionan los problemas. Para él la preocupación de este tipo de problemáticas tiene que ver con ese sustento estructural y la igualdad de oportunidades. Cuando decimos igualdad de oportunidades, ¿a qué nos referimos? Que cada grupo social ocupe lugares en la estructura social donde los beneficios sean similares. ¿Sí? Habla él también acá del tema de la meritocracia. Y cuando habla de la meritocracia, dice que debiéramos relacionar este tema a la igualdad de oportunidades. O sea, que si todos pueden competir en igualdad de condiciones, entonces en igual de condiciones por los lugares deseables, entonces ahí podríamos decir que, bueno, es de algún modo lógico que determinadas personas lleguen a ciertos lugares y otros no. Sin embargo, si no tenemos en cuenta estas condiciones estructurales y sabemos que los puntos de partida de las personas son muy distintos, entonces no podemos hablar del mérito. O sea, si un estudiante, desde que ingresa al sistema educativo, no tiene las condiciones necesarias para que, no solamente económicas, ¿no?, para poder comprar y asistir con todos los recursos día a día a clases, sino además ir bien alimentado, haber descansado, tener una vivienda donde pueda estudiar, donde tenga un espacio, donde pueda consultar, donde tenga una familia que pueda estar presente, ¿no? O sea, si no existen este tipo de condiciones y los puntos de partida son diferentes desde que ingresan al sistema, desde que tienen 4 años, y que además esas diferencias se van agravando, se van acentuando, entonces cuando llegamos a determinados cortes, a determinados lugares, a determinados resultados, estos resultados no se explican individualmente por el mérito que tenga la persona, ¿no? No es solamente que quien llegó aquí, quien aprobó, quien ingresó a esta carrera, quien obtuvo determinados logros, lo hizo por mérito propio, ¿no?
no pasa solamente por esto, no pasa por solamente que si el que quiere estudia, digamos, ¿no? Ahora, sino que él dice, no podemos hablar de meritocracia si no abarcamos el tema de la igualdad de oportunidades. O sea, cuáles son las oportunidades que tienen las personas para poder formarse y ocupar determinados lugares, ¿no? Más allá del mérito, más allá del objetivo, más allá de las frases superadoras y demás que podamos ponernos y escuchar, las condiciones reales son las que van a delimitar cuáles son las posibilidades que tengo y a partir de ahí no solamente mi paso por el sistema educativo, sino cómo se va a continuar construyendo mi relación con esa sociedad. O sea, la persona que a duras penas llega a la primaria, llega a la secundaria, pero que tiene al lado otra persona que además de estar ahí, también estudia inglés, computación, que viaja, que al momento del egreso, ¿no?, de una formación, seguramente la otra persona lleva mucha ventaja en cuanto a las posibilidades de acceso al campo laboral, ¿no? Y eso no tiene que ver con el mérito. El desenvolvimiento, por ejemplo, en el sistema educativo, no pasa solamente por el estudio estrictamente disciplinar. O sea, no es que si yo voy y memorizo cada una de las asignaturas que curse, tengo asegurado el éxito, sino que también tiene que ver con una formación que está vinculada al acceso a la cultura, ¿no? Los capitales culturales de lo que habla Bourdieu. Entonces, si yo tengo capital económico, capital cultural, capital académico, que se constituye no solamente a partir del estudio en sí, sino de las posibilidades de relación según los grupos en los que me muevo, ¿no? Las posibilidades de acceso a la cultura, no es lo mismo una persona que puede ir a, no sé, al teatro, al cine, a una biblioteca, puede viajar, puede mirar videos por internet, puede acceder a ciertas conversaciones con determinados grupos de personas, que otra que tiene privado todo ese tipo de conocimientos que complementan la formación, ¿no? La formación va mucho más allá de las paredes del aula. Entonces, desde ahí vamos viendo cómo hay una cuestión de inequidad desde el inicio, ¿no? Desde el inicio. Entonces, si eso está en la base estructural, seguramente, o muy probablemente, se vaya reconfigurando de una y otra forma y se vaya profundizando a lo largo de la vida de esa persona, ¿no? Entonces, cuando llega a determinado punto y hablamos del mérito, en realidad no estamos hablando del individuo en sí, sino de cuáles fueron las condiciones que acompañaron la historia, el trayecto educativo de esa persona para que llegue o no llegue, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la chica que les contaba, ¿tiene el mérito en un papel? Podemos decir que sí, es abanderada de un colegio secundario. ¿Va a ingresar a estudiar medicina? No, porque no está en condiciones respecto a todos los otros grupos que van a acceder. Y desgraciadamente es así. O sea, alguien que es abanderada, que no puede, no tiene las herramientas, no tiene los conocimientos para hacer una nota, para postularse, o sea, ya estamos viendo cuál es la situación. Entonces, ahí Kessler habla acerca de las posibilidades respecto a las condiciones en las cuales las personas se encuentran para competir. O sea, él dice, si vamos a hablar de meritocracia, entonces hablemos de cuáles son las posibilidades que tenemos al momento de competir. En una carrera donde al inicio cada uno carga con distintas mochilas, no todos van a correr al mismo ritmo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los lugares más deseables y por quiénes van a ser ocupados en esta estructura social?
Allí él cita a Watser que dice, una sociedad es más justa cuando no existe un único principio rector de distribución en en todas las esferas. En particular, si ese principio es el dinero. O sea, si lo que se establece como la vara para medir es solamente el acceso al capital, la sociedad no podemos decir que es justa, ¿no? Donde, si volvemos a lo que decía Marx respecto a las clases sociales, ¿no? Y cómo el capital históricamente se viene distribuyendo en relación a la pertenencia o no a determinadas clases sociales, o sea, quiénes son los que tienen los medios de producción, ¿sí? Las herramientas, la tierra, el dinero, ¿sí? Y quiénes son los que solamente cuentan con su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿de qué tipo de competitividad se puede hablar? Entonces, si el principio rector es solamente el dinero, ahí es donde empezamos a hablar de la inequidad. Kessler habla de las consecuencias acerca de la desigualdad. Así como Bauman en Globalización, en el texto de Globalización, habla de las consecuencias humanas de la globalización y toma el tema de la polaridad, o sea, cómo la globalización impacta de forma positiva para determinados grupos, porque el que es rico va a ser más rico, el que es rico va a tener mejor calidad de vida, el que tiene el dinero en un proceso de globalización seguramente se va a encontrar mucho más cómodo, porque tiene internet, porque tiene una computadora, porque tiene el conocimiento para hacerlo, porque paga las cuentas desde el celular, porque reserva viajes, hoteles y demás, puede negociar internacionalmente, tiene facilidades, tiene la flexibilización laboral a la mano como para poder tomar empleados y después deshacerse de estos empleados o instalar una fábrica en algún lugar y luego levantarla y llevarla a otro lugar. Hablábamos de, por ejemplo, las mineras, ¿no? ¿Qué pasa con una minera que se instala en un lugar, que genera por un determinado tiempo una fuente laboral para el grupo de personas de la comunidad, ¿no? Hay un movimiento económico a raíz de la instalación de esta empresa, la que vende cosas, la que le alquila una pieza, el remisero, ¿no? Hay un movimiento económico en la comunidad y cuando en determinado momento sucede algo, se levanta y se va, ¿no? Las consecuencias negativas quedan en la comunidad, ¿no? La contaminación, la falta de trabajo, todo lo que sucedió, todo el movimiento, la dinámica de funcionamiento de esa comunidad, de pronto se ve en esta situación y las consecuencias las pagan, decíamos, quienes están atados a la tierra, ¿no? La empresa que tiene estas características de ser nómade no va a asumir nunca las consecuencias, ni las consecuencias directas que tengan que ver, por ejemplo, con lo económico, porque no va a perder. El momento en que esto no sea rentable, se levanta y se instala en otro lugar, ni las consecuencias económicas, ni tampoco va a asumir otro tipo de consecuencias, como por ejemplo, ni siquiera se va a enterar de lo que pase con las familias, ¿no? Con una familia que de pronto quedan desempleados, ¿no? O qué pasó con todos estos grupos que podían abastecerse a raíz del funcionamiento de esa empresa. Entonces, no tiene consecuencias económicas y tampoco tiene consecuencias a nivel de conciencia, ¿no? Entonces, me voy y no me entero. Es lo que decíamos que pasa con estas franquicias internacionales donde pueden instalarse y levantarse en el momento que lo deseen y según las condiciones que les ofrezca el lugar, ¿no?
Eso, en el proceso de globalización, está garantizado a partir de todo lo que veíamos respecto a las condiciones económicas que facilitan, ¿no? Esto del intercambio común, del modo en que se borran las fronteras, de la legislación mucho más flexible. Entonces, Kessler también habla de las consecuencias de la desigualdad. Y para él dice que estas consecuencias hay que mirarlas desde el conjunto de la sociedad y principalmente desde la perspectiva de quienes la padecen, de forma más implacable. No directamente desde el punto de vista económico, sino pensando, por ejemplo, en las enfermedades, en el desempeño escolar, en la violencia, ¿sí? Porque cuando hablamos de desigualdad, relacionamos directamente con una cuestión económica. Sin embargo, dice Kessler, habría que pensarlo, o es necesario pensarlo, y sobre todo desde la sociología, desde las consecuencias que tiene la desigualdad en cuanto a los grupos que la padecen de forma más implacable, ¿sí? Y esas consecuencias están vinculadas, o sea, alguien que no tiene un acceso, por ejemplo, a la salud, que sí decimos, tenemos hospitales públicos, ¿no? Pero no es lo mismo quien tiene una obra social, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con un niño, una niña, y que va creciendo, ¿no? Y hasta adulto, y no pudo, por ejemplo, acceder periódicamente al dentista? ¿Qué pasa con alguien que en algún momento, ¿no?, de su vida empieza a padecer las consecuencias de la alimentación en los primeros años de su vida, ¿no? ¿Qué pasa con el desempeño escolar de estas personas? O sea, ahí nuevamente volvemos a la idea del mérito. O sea, ¿qué pasa con un niño, una niña que asiste todos los días sin desayunar, que de pronto se duerme, que los niveles de atención no son los mismos, los tiempos de atención no son los mismos, ¿no? Entonces, cómo las condiciones, en este caso económicas, impactan en este tipo de aristas y son invisibles en muchos casos, ¿no? Porque después nosotros lo tapamos diciendo no atiende, el chico este no trae, no hace, es vago, se sienta al fondo, se duerme porque es como una muestra de falta de respeto hacia el docente, ¿no? Pero no es lo mismo quien asiste con todas las condiciones o alguien que falta educación física constantemente porque no tiene zapatillas, por ejemplo. O sea, tan básico como eso. Entonces, Kessler aborda el tema de las consecuencias de la desigualdad en distintas aristas. Así como Bauman habla de las consecuencias humanas de la globalización, Kessler habla específicamente de la desigualdad y las consecuencias, por ejemplo, qué pasa con la violencia, ¿no? ¿Qué pasa con el incremento de la inseguridad, de la violencia en las sociedades y sobre todo en las grandes ciudades donde están totalmente sumidas al proceso de globalización? Desde ahí pensar, como decíamos en la clase pasada, cómo es el acceso a los espacios públicos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con las instituciones públicas? ¿Qué pasa con el, el corrimiento que hubo de las instituciones en la sociedad? O sea, por ejemplo, los clubes de barrio, las parroquias, otro tipo de instituciones más allá de la educativa que en algún momento sirvieron como redes de contención que hoy no están, ¿no? Entonces, al hablar de este desvanecimiento de las instituciones, ¿cómo impacta esto en las personas? ¿Cómo impacta esto en jóvenes que se están formando, por ejemplo? ¿Cómo impacta esto en la propaganda obscena que se muestra constantemente respecto al tener, ¿no? Que soy en función de lo que tengo. Entonces, soy en función
de la ropa que uso, del maquillaje que me pongo, de las cosas que compro, del celular que utilizo. Entonces, cómo esto del ser y el tener impacta en las nuevas generaciones y qué pasa con aquel que no puede acceder a eso que se le muestra como prioritario, eso que se instala como un deseo, ¿no? Como un deseo inalcanzable además. Entonces, ¿qué pasa con esto que se instala en las personas y que nosotros, por ejemplo, tenemos cierto nivel de reflexión y posibilidades de tomar distancia en cuanto a eso y analizar y decir, no, esto no es prioritario, o no me voy a morir si no tengo tal producto. Sin embargo, los medios de comunicación apuntan principalmente a las generaciones más jóvenes en cuanto a la propaganda y qué pasa cuando estos grupos no pueden acceder, ¿no? ¿Qué genera en el chico, en la chica, que ve a su alrededor una muestra constante acerca del consumo, ¿no? Del despilfarro, de cómo esto está unido además al descarte, ¿no? Todo es descartable, todo es rápido y yo no puedo acceder, ¿no? Entonces, ¿qué genera? No digo como una justificación, pero pensemos también, como dice Kessler, cómo son las condiciones estructurales para poder entender la violencia, ¿no? Una persona que viene padeciendo desde que se incorpora al mundo estas condiciones de desigualdad, en algún punto, ¿no? ¿De qué forma se relaciona con ese mundo? O sea, cuando hablamos de acción social, por ejemplo, desde Weber, ¿sí? La acción social como esa interacción con intencionalidad. O sea, yo interactúo con otra persona porque tengo un objetivo, tengo una intencionalidad, ¿no? En ese intercambio, ¿qué pasa cuando las condiciones de un lado y del otro no son las mejores, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye esa idea de acción social? Eh, ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? Bien. Bueno, nosotros vamos a ir relacionando eh, Bauman, los textos de Bauman, de globalización. Yo ahora voy a subir los textos Globalización de Bauman, Modernidad líquida de Bauman, el capítulo de Kessler sobre desigualdad y un capítulo sobre cuestión social, la cuestión social, ¿sí? Para que entendamos un poco acerca del problema. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un problema en sociología? ¿Qué es una problemática en sociología? ¿Cómo la delimitamos? ¿Sí? Entonces vamos a hablar de la cuestión social que está vinculada, muy vinculada a Kessler, y de esto habla Castell. Incluso Kessler dice en varias oportunidades, habla de la cuestión social también, y lo vamos a ver desde Castell, ¿sí? Esos 4 textos ahora en minutos los subo. Bien. Bueno, yo les pido disculpas, pero llegamos hasta acá porque no me siento muy bien, ¿sí? Gracias.